y después iremos al libro de Primera de Pedro. Pero antes queremos leer este versículo en Hebreos 11, 13. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, este es el capítulo de la fe, por muchos ha sido llamado así, nos habla de hombres y mujeres de la fe, y Hebreos 11, 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Acompáñame a Primera de Pedro, unos libros más adelante, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar al Señor, vamos a ir al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos venir a ti y podemos clamar y sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Señor, por este regalo tan grande que nos has dado llamado oración. Y podemos decir con este himno que acabamos de cantar, dulce oración, dulce oración. Qué dulce es poder hablar contigo por medio de Jesucristo. Hablar contigo, oh Padre, entrar al lugar santísimo y traerte nuestras cargas y decirte nuestros pesares y alabarte y adorarte a ti por quien eres y confesarte nuestros pecados y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestra vida. Oh Señor, sigue obrando en nosotros y a través de nosotros y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Estamos en esta semana que hemos dedicado para dedicarnos a la oración como iglesia. Y hablando de la oración, hoy miércoles y el viernes también, en el tiempo que tendremos todos juntos aquí también para orar, queremos hablar en cuanto al tema de la oración. Cada cristiano tiene peticiones que le traemos al Señor y que deseamos que Él conteste. La Biblia nos llama a orar y Dios quiere que oremos. La Biblia lo deja bien claro. Dios quiere que su pueblo ore, que oremos y que clamemos a Él. Y sabemos también que Dios escucha a su pueblo que ora. Pero no solamente esto, Cristo, si lo podemos llamar el príncipe de paz, Cristo nos abrió la puerta para entrar al palacio real a hablar con el Rey de Reyes, a hablar con Dios mismo para traer nuestras peticiones al Rey de Reyes. Eso Cristo como príncipe nos ha abierto las puertas del palacio. La Biblia lo dice también Cristo como sacerdote. Nos ha abierto la puerta, el acceso al lugar santísimo. ¿Os acordáis? En el templo estaba el lugar santo, lugar santísimo. Nadie podría entrar al lugar santísimo. Y cuando Cristo murió, el velo se rompió para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y podemos hablar en intimidad con Dios, tener acceso a Él, traerle nuestras peticiones, hablar con nuestro Dios. Entonces, no es solo que Dios nos manda que oremos, Dios también quiere que oremos. No es solo que Dios quiere que oremos, también nos ha dado Dios acceso para que oremos. Y no es solo que Dios nos ha dado acceso, sino que Dios escucha también cuando oramos. Pero no solo todo esto de que Dios manda que oremos, quiere que oremos, nos ha dado acceso para que oremos, nos escucha cuando oremos, pero también la Biblia nos dice que Dios ha prometido contestar cuando oramos. Dios ha prometido contestar nuestras peticiones. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el mismo Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y a veces oramos, y por supuesto debemos orar conforme a la voluntad de Dios.
no conforme a deseos carnales, no conforme a caprichos que nos puedan venir a la mente, sino conforme a la voluntad de Dios. Y a veces oramos así y pedimos por peticiones conforme a la voluntad de Dios, quizá pedimos por familiares, para que se salven, amigos, para que se conviertan a Cristo. Pedimos porque Dios consagre y rescate algún alma descarriada. Pedimos por la edificación del pueblo de Dios, para que abundemos más en santidad, para que venzamos al pecado, para que Dios destruya al enemigo, a Satanás, para que el Evangelio de Cristo triunfe. Pedimos por todas estas peticiones que son acorde a la voluntad de Dios y a veces en algunas de ellas no vemos respuesta. Y quizá oramos por mucho tiempo y no vemos respuesta. Y la pregunta que algunos se han hecho, y es la pregunta de nuestro estudio corto en esta tarde, es: ¿puede ser que yo ore y ore y ore por algo y Dios no conteste la oración hasta después de que yo muera? ¿Puede ser que Dios no conteste hasta después que nosotros muramos? Y la respuesta es que sí, claro que sí. Vamos a ver 4 cosas en cuanto a esto. Primera cosa que queremos ver es: la oración no caduca. La oración no caduca. Tenemos que darnos cuenta que Dios es eterno. Dios no está ajustado al tiempo. Dios no, aunque Él nos habla y obra en el mundo, en el tiempo, pero Dios no está restringido por el tiempo. Tú y yo vivimos en el día 12 de febrero, son las 7:24, y ni estamos ayer ni estamos mañana. Pero Dios no está restringido por el día y la hora en la que vivimos. Dios es eterno. Nosotros solo vemos el presente, Dios lo ve todo. Hubo un versículo que memorizamos el mes pasado que nos habla de esto. Y el salmista en el Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nos habla eso de que desde todo el pasado hasta todo el futuro, Él sigue siendo el mismo Dios. Nosotros venimos y nos vamos, 70, 80 años, como dice el otro versículo que estamos aprendiendo este mes. Vivimos un tiempo aquí y después ya nos vamos a la eternidad, pero Dios siempre ha estado y siempre estará. Y mucho después de que nosotros nos hayamos ido, Dios seguirá obrando. Así que Él puede contestar a nuestras peticiones incluso después de que nosotros hayamos dejado este mundo. Tenemos también que entender a quién oramos. La oración verdadera es obra del Espíritu Eterno en nuestro corazón. Ese Espíritu Eterno de Dios está en nuestro corazón y la oración que oramos debe ser en el Espíritu. Debemos orar en el Espíritu. También la oración verdadera es a través, y es en el nombre y por los méritos de Cristo. Cristo, aquel que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Y a quién estamos orando? Oramos en el Espíritu, oramos por los méritos de Cristo y en el nombre de Cristo, pero oramos al Padre. Y el Padre es ese Padre eterno que está en los cielos. Entonces, eso significa que la oración tiene validez eterna. Tiene validez eterna. Tu oración no se caduca, por lo cual puede cumplirse en tiempos venideros futuros, aún después de que nosotros dejemos este mundo. La oración no es como cuando haces una solicitud. Muchas veces alguien hace una solicitud para papeles, documentos, para cualquier cosa, y hace la solicitud y la mandas y no escuchas nada y pasa 3, 6 meses, 1 año, 2 años y ya pensamos, pues eso ya no tendrá validez, ya ha pasado demasiado tiempo y muchas veces es así. Ya cuando pasa demasiado tiempo, pues ya tu solicitud no vale, tienes que solicitarlo otra vez. Pues no ocurre así con las oraciones. Es verdad que debemos seguir orando por la misma petición, pero no es que esas oraciones ya se hayan caducado, ya no valen. Se van amontonando, se van acumulando. La oración tiene validez eterna. La Biblia nos muestra algo especial, que en el cielo hay un tesoro común de la Iglesia. Y no es el tesoro de los méritos. La Iglesia Católica Romana enseña que los méritos de los santos se van acumulando en el cielo y luego pueden repartirse para otros. No es lo que la Biblia enseña, pero sí que hay un tesoro común, no de méritos, sino de oraciones. Oraciones. En el Apocalipsis leemos cómo nos dice que las oraciones de los santos subían a la presencia del Señor y lo ilustra con el incienso. El incienso es una ilustración de esas oraciones de los santos que subían.
y llegan al Señor y quedan ahí. Y así lo ilustra y así nos lo dice la palabra de Dios. Hay una, si se puede decir, hay una botella infinita que recoge todas tus lágrimas en oración, todos tus sollozos en oración, todos esos momentos de oración al Señor, Dios los va recogiendo. Quizá no los conteste en ese momento, pero los va recogiendo. No se caducan, ahí están, ahí se quedan, hasta que Dios decide contestarlo y responder. Las oraciones no caducan. Hay un cúmulo en el cielo de todas estas oraciones que se han ido incrementando más y más y más y más y más, y un día el Señor contestará. Quizá incluso cuando tú ya estés en la presencia de Dios, Dios contesta. Así que eso es la primera cosa, que la oración no caduca. Pero en segundo lugar queremos ver ejemplos bíblicos e históricos de este tipo de oraciones. Una la encontramos en Hechos, capítulo 7, versículo 60, es el primer mártir de la iglesia cristiana, su nombre es Esteban. Esteban, por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo, fue apedreado. Los judíos lo cogieron, lo llevaron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Y en Hechos 7, versículo 60, vemos este espíritu de Esteban, esta compasión de Esteban, que aunque le estaban apedreando, aunque le estaban matando, él pide al Señor, que puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió en el Señor, que es como la Biblia dice que mueren los creyentes. Duermen en el Señor. Pero esa oración de Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, fue contestado después de su muerte. La Biblia nos dice que había uno de los que estaban ahí apoyando su muerte para apedrearle, uno de los que estaban allí se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Si vas al versículo anterior, versículo 58, dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba él queriendo matar a Esteban, apoyando la muerte de Esteban y escuchando cómo Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no vio a nadie convertido de los que él había dicho: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero unos meses quizás después de la muerte de Esteban, esta oración de Esteban se contestó. Y Saulo vino a Cristo. En el capítulo 9, de hecho, vemos esa maravillosa conversión. Otro ejemplo es Ana, en la Biblia. Ana, ¿os acordáis en 1 Samuel 1 cómo oró por un niño? Oró por un hijo y Dios se lo concedió. Y después de que Dios se lo concediera, Ana dedicó a su hijo al Señor. Y en 1 Samuel 1:28 dice ella: yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Esa era una petición de Ana, que su hijo fuera todos los días que viviera, hasta el final de los días de Samuel, fuera del Señor. ¿Ana vio eso con sus propios ojos? No, porque Ana murió antes de que Samuel llegara al final de sus días. Y la Biblia nos dice que Samuel llegó hasta el final de sus días y fue fiel. Así que la oración de su madre, de que todos los días de su vida Samuel fuera fiel al Señor, se contestó aún después de que Ana había fallecido. Incluso es una petición y este ejemplo lo vemos con los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas, lo hemos leído en 1 de Pedro 1, cómo estos profetas inquirían, escudriñaban acerca de Cristo. Y cómo, si tienes ahí aún el versículo de 1 de Pedro, puedes ir conmigo a ese texto, dice ahí que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, Dios les estaba mostrando: va a venir un Mesías, va a venir un Salvador. Y ellos empezaban a indagar sobre esto, ellos empezaban a ver cómo iba a ser todo esto, los sufrimientos de este Cristo, y su deseo era: que venga, que venga. Pero Dios les mostró: no va a ser en vuestro tiempo. No va a ser en vuestro tiempo. Isaías, estás hablando en Isaías 53 del siervo sufriente, que sería como aquel que sería molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz sería sobre él y por sus llagas seríamos nosotros curados. Isaías está escribiendo del Mesías, pero no se cumplirá en tu tiempo, sino después. Y así estos profetas, se nos dice que ellos no iban a ver. Dios les mostró que esto que ellos deseaban y pedían,
no lo administraban para ellos mismos y no iban a ver la contestación, sino que vendría mucho tiempo después con el Mesías, con Jesucristo que vino. Y también vemos que por cientos de años los judíos esperaban al Mesías. ¿Os acordáis de Simeón y Ana? Cuando Jesús, el niño, el bebé, fue presentado en el templo, nos dice que Simeón y Ana hablaban con aquellos que esperaban la redención de Israel, aquellos que esperaban y anhelaban que viniera el Mesías. Incluso a Simeón Dios le había dicho, tú no vas a morir hasta que veas la contestación a tus oraciones, hasta que veas el Mesías. Pero había otros que esperaban a ese Mesías y oraban porque viniera el Mesías y no lo vieron en su tiempo. No vieron la contestación a sus oraciones en su vida, pero sus oraciones sirvieron para que el Mesías viniera. Ahora, eso es en la Biblia y podemos ver más casos en la Biblia. En los tiempos de la Reforma, un hombre llamado Guillermo Tyndale, fue un hombre inglés de los años 1500 y él, pues, a través de la lectura del Nuevo Testamento en griego, él encontró y descubrió, bueno, la descubrió para él mismo, pero encontró la doctrina de la justificación por la fe, que el hombre es justificado por medio de la fe, sin las obras de la ley. Ahora, la mayoría de su país estaba pues en la oscuridad, sin la palabra de Dios, en la oscuridad pues de la superstición, en la oscuridad también, que la religión católico-romana estaba en ese tiempo allí en Inglaterra. Y esto le llevó a querer que más personas pudieran leer la Biblia en su propio idioma, el inglés. Así que se propuso como el objetivo de su vida, el objetivo principal de toda su vida, traducir la palabra de Dios al inglés, para que su objetivo era que el muchacho que tira del arado pueda leer la palabra y saber incluso tanto como un obispo, tanto como que pueda leer la palabra, porque en su tiempo no estaba la palabra de Dios, así que trabajó duramente y arduamente para esto y tradujo y consiguió traducir la Biblia del original griego y hebreo al inglés. Así que cuando lo hizo y comenzó por el Nuevo Testamento, comenzó a enviar nuevos testamentos en inglés a Inglaterra, pero por supuesto eso estaba prohibido. La Iglesia no quería que el pueblo conociera la palabra de Dios y su oración de Guillermo Tyndale era para que Inglaterra se abriera al Evangelio, pero en su tiempo no fue así. Y él fue traicionado por un amigo y descubierto y capturado en los Países Bajos, donde estaba refugiado, y fue condenado por la Inquisición y por la Iglesia Católica como hereje. Lo quemaron en la hoguera en 1536, pero antes de morir, su oración fue esta. Se dice que justo cuando estaba subiendo, cuando fue atado al palo de la hoguera, él dijo, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Guillermo Tyndale no lo vio con sus ojos, pero 2 años después de su muerte, en 1538, el rey de Inglaterra autorizó la distribución de la Biblia por toda Inglaterra. Incluso 1 año después se hizo un decreto en Inglaterra, un decreto real, para que las imprentas imprimieran en masa la Biblia y en que cada iglesia de todo el reino de Inglaterra hubiera una Biblia en cada iglesia para que la gente pudiera entrar y leerla en su propio idioma. La oración de este hombre no la vio contestada en su tiempo, pero Dios obró. Y solamente 2 o 3 años después, su país había cambiado de la noche a la mañana. Otro hombre que quizás habéis escuchado de él es Jorge Müller. Jorge Müller fue un alemán que vivió en Inglaterra por mucho tiempo y ha sido conocido por ser un hombre de fe, ser un hombre de oración y también por la maravillosa obra que Dios hizo a través de él ayudando a niños en orfanatos. Se dice que los niños que pasaron por sus orfanatos se cuentan en millares. Y Dios obró grandemente en su vida y cómo incluso Dios proveía para que siempre tuvieran comida y abrigo y todo allí en los orfanatos que él presidía. Y era conocido también por orar para la salvación de sus amigos. Y en especial por 8 amigos estuvo orando mucho tiempo. Con el tiempo sus oraciones dieron fruto y uno tras otro todos sus amigos entregaron su vida a Cristo menos uno de estos 8 amigos que él había estado orando. Sin embargo, Müller nunca dejó de orar por este amigo no convertido. Sus palabras han sido registradas en su diario y él dijo una vez, he estado orando durante 63 años y 8 meses
por la conversión de un hombre. Aún no es salvo, pero lo será. ¿Cómo podría ser de otra manera? Estoy orando por eso. Jorge Müller estaba tan convencido del Dios que responde oraciones que continuó sirviéndole fielmente y orando por este amigo suyo, pero nunca llegó a ver la conversión de su amigo. Müller falleció a los 93 años en 1898 y el amigo por quien Müller había orado durante décadas asistió a su funeral y mientras el ataúd era descendido a la tumba, cayó de rodillas y clamó: «Oh Dios, ten misericordia de un pecador como yo». Y allí, en la tierra, junto a la tumba de su amigo Jorge Müller, este amigo entregó su vida a Cristo. Y las oraciones de Müller fueron finalmente contestadas. Otro caso en el que en su vida no vio la contestación a la oración, pero esta oración fue contestada. Así que estemos seguros que nuestras oraciones tienen el poder de ir más allá, incluso de nuestra vida, y seguir produciendo una cosecha espiritual para la gloria de Dios. Así que hemos visto, primero, que la oración no caduca. Segundo, que hay ejemplos bíblicos e históricos de este tipo de oraciones. En tercer lugar, Dios nos enseña a través de esto que el objetivo de la oración no somos nosotros. No somos nosotros. Muchas veces podemos llegar a pensar en cuanto a esto: ¿para qué oro por esto o por aquello si quizá yo no vea la contestación? ¿Para qué voy a orar si yo no voy a ver la contestación? Quizá alguien ya está en sus últimos años, quizá como Müller en este ejemplo que hemos dado, y dice: ¿ha servido para algo tantos años orar por esto si no he visto la contestación? Y la respuesta es: claro que sí que ha servido. ¿Y qué? ¿Y qué si yo no veo la contestación a mis oraciones? ¿Y qué si yo no lo veo? ¿Qué importa si yo personalmente no lo veo mientras Dios la conteste? ¿Qué importa si yo no lo veo? ¿Es que el objetivo de nuestras oraciones es nuestra satisfacción? ¿Es que el objetivo de las oraciones es que yo lo vea, mis peticiones siendo contestadas? Eso a veces es bastante individualista. Yo lo tengo que ver. Bueno, Dios lo puede contestar y que tú no lo veas. Podemos llegar que la oración es para eso, es para que yo me alegre viendo las contestaciones, que todo debe girar en torno a mi felicidad, a mi satisfacción. Así que cuando yo oro es para yo disfrutar de las peticiones siendo contestadas. Pues no, debemos orar para la gloria de Dios, no para nuestro gozo o nuestra felicidad, porque el propósito principal de la oración es que Dios sea glorificado. Así que muchas veces oramos por situaciones también de la cual no vamos a tener ninguna noticia. Quizás situaciones en otros países, a veces oramos por la iglesia perseguida y no sabemos si Dios ha contestado a nuestras oraciones o no, pero no lo tenemos por qué saber. Tenemos que orar y tenemos que dejarlo en la mano de Dios y saber que Dios obra a través de la oración. Así que cuando pensamos, merece la pena orar porque este familiar mío se convierta, si yo ya voy a estar en el cielo, si yo no voy a ver la respuesta, sería como si alguien pregunta: ¿merece la pena trabajar y ganar dinero si al final no te llevas nada cuando mueres? Bueno, sí que merece la pena, pero de igual manera la oración dará fruto. Aunque incluso sea después de que nosotros muramos, esas oraciones no caducan y Dios las contestará. Como ese versículo 12 que hemos leído de 1 de Pedro 1. A estos profetas se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Vemos ese ejemplo de no egoísmo, ese ejemplo de que no era para ellos. Ellos tenían que indagar en cuanto a esto, que rogar para que viniera el Mesías, pero ellos no lo iban a ver. Dice Pedro, en el tiempo de Pedro era para nosotros, que ellos administraban todas estas cosas. Y al fin y al cabo, orar es principalmente para cambiarnos a nosotros. Orar es principalmente para que nosotros descansemos en la voluntad de Dios. Lo principal es aprender a descansar en Dios. Como esa cita que compartí el otro día, no oramos para cambiar los planes de Dios. Oramos para aprender a descansar en la voluntad soberana de Dios. Y más incluso que nuestra oración sea contestada, oramos para que nuestro ser sea transformado. Para que nuestro ser sea transformado. Así que, en tercer lugar, hemos visto que Dios nos enseña a través de esto que el objetivo de la oración no somos nosotros. Jorge Müller estaba seguro: Dios va a salvar a este amigo mío, aunque yo no lo vea, aunque yo ya haya fallecido cuando Dios lo haga. Y en cuarto lugar, Dios nos muestra a través de esta realidad que su obra es
de generación en generación. Que la obra de Dios no es en mi tiempo, en lo que yo estoy aquí. Dios te tiene aquí para que plantes, para que riegues, para que coseches, para su obra a través de todas las edades. Dios es el Rey de los siglos. Dios era Dios antes que tú nacieras, antes de que tú existieras, y lo seguirá siendo después de que tú mueras y vayas a la eternidad. Y la obra de Dios en el mundo seguirá una vez nos muramos. Entonces, nuestra obra aquí quizá es plantar la semilla, quizá es regar esa semilla, quizá es cosechar ese fruto, pero tenemos que pensar en siempre que la obra de Dios va más allá de nuestra vida, de nuestros 70, 80 años que estamos aquí. En Juan 4, 37 y 38, Cristo le dice a los discípulos: es verdadero este dicho, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y esto lo vemos en la obra de Dios. Hay cosas ocurriendo hoy en nuestra iglesia por las que fueron oradas hace 20 o 30 años. Y quizá cosas de las que estamos orando hoy serán contestadas dentro de 20 o 30 años. Quizá algunos de vosotros ya no estaréis aquí en 30 años. Y la contestación a vuestras oraciones será cuando ya no estemos aquí. Entonces debemos orar para que Dios edifique su iglesia, aquí incluso en la Sierra de Segura y en toda España y en todo el mundo, aunque nosotros no lo veamos. Aunque sean nuestros hijos o nietos que lo vean. Debemos hacer esto. Y Dios nos muestra y nos da así una visión de su obra que trasciende a las generaciones. Somos, como decía, tan individualistas que pensamos, tiene que ser ahora, tiene que ser que lo vea yo. Pero la obra de Dios es mucho más grande y mucho más extensa y abarca mucho más tiempo que simplemente los años que estamos en esta vida. Así que, cristiano, ora, ánimo para orar, ora para que las almas se salven, ora por el crecimiento del pueblo de Dios, ora por la destrucción de las obras del diablo y los enemigos de Dios, ora por el evangelio que se extienda a cada rincón de esta Sierra de Segura, a cada rincón de España, a cada rincón del mundo entero. Ora, y aunque no veas las contestaciones en tu vida, déjalo en las manos del Señor. Y Thomas Goodwin, en un libro que escribe sobre la oración, él dice: y cuando estas cosas se hayan cumplido y estés en el cielo, cuando estas oraciones hayan sido contestadas y estés en el cielo, tu gozo será sin duda tanto mayor al recordar estas tus oraciones. Te gozarás en aquellas que hiciste por la conversión de las almas. Si hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿acaso también proporcionalmente se gozará más aquel cuyas oraciones tuvieron mayor participación y especial interés en ello? En el día del juicio te gozarás, así como los que se beneficiaron del fruto de tus oraciones en su tiempo, habiendo tú sembrado la semilla de su bienaventuranza. En el cielo nos gozaremos de que Dios contestó las oraciones. Oraciones que quizá no sabíamos que habían sido contestadas, oraciones quizá que Dios contestó después de que nosotros partimos a su presencia. Pero oraciones que fueron y serán contestadas. Y quizá en el cielo entonces encontraremos a aquellos por los que estábamos orando y podremos regocijarnos de la obra de Dios. Así que oremos, persistamos en la oración, seamos fieles en la oración y sepamos que Dios obra en su tiempo. Incluso quizá partamos a su presencia y Dios conteste después de que hayamos partido a su presencia. Pero Dios contestará y podemos estar seguros de ello.